programa favorito, El Diván de la Comadre. Después de recibir sus preguntas en episodios pasados, nos gustaría poner cartas sobre la mesa y presentar una verdad incómoda para la cultura pop. No todo en psicoanálisis es Freud. En lo que normalmente pensamos al escuchar la palabra psicoanálisis es en ese señor barbón fumando de la pipa y mirándote fijamente. Y sí, Papa Freud le debemos muchas cosas y muchas aportaciones a la psicología, y una de estas es la revolución de escuchar el sufrimiento a través de la palabra, y también el mapa inconsciente. Pero encasillar el psicoanálisis solamente a sus autores y al tiempo en el que estuvo en su auge me parece una verdadera forma de insultarlo. Pues claro, ha evolucionado, se ha transformado, se ha peleado consigo mismo hasta el día de hoy, que hay una diversidad de ramificaciones de psicoanálisis y cada una de estas puede ver o entender a la mente humana de una manera distinta y muy particular. Bueno, así que abrochémonos los cinturones porque hoy conoceremos a los otros titanes y viajaremos a través de más allá de Freud. Empecemos pues con la gran primera ruptura histórica. Imagínense que estaba Freud y que llegó Carl Jung y le dijo: vengo a hablar contigo, hija. ¿De qué? De ese pedo, del inconsciente colectivo. Le dijo: no creo que no haya cosas que sean totalmente individuales, porque hay miedos generales como el miedo a la soledad, a la oscuridad, la figura del héroe. Hay mitos que, si bien no son los mismos dioses, sí cumplen las mismas funciones para explicar ciertas cosas. Entonces Jung transformó el psicoanálisis en un viaje no solo clínico, sino simbólico, espiritual y mitológico, en el cual pues él, con este concepto del inconsciente colectivo, se alejó totalmente de las ideas centrales de Freud. Y bueno, después de él hubo otros autores con ideas revolucionarias que impactaron el avance y el desarrollo de esta disciplina. Así que cedo la palabra a mis compañeros para que nos hablen un poquito de ellos, pero antes me gustaría que Sebastián nos hablara de los aportes más relevantes de Freud. Bueno, dejando sus pleitos de Freud atrás, ¿por qué es tan icónico en el modelo clínico? Porque nos vino a destapar el chisme de nuestra propia mente. De aquí le voy a resumir sus más grandes hits. El inconsciente es el archivo secreto. Antes de él, la gente creía que éramos dueños de todo lo que pensábamos. Pero Freud dijo: amiga, date cuenta, no controlas ni la mitad. Él descubrió el inconsciente, que básicamente es como tu carpeta de ocultos del teléfono. Ahí guardamos los traumas, los deseos que nos dan penas y miedos, así como esa carta de 10 horas que le escribiste a tu ex, así. Y aunque no los veas, desde ahí te controlan y te hacen mandarle mensajes a las personas que no quieres mandarles. Pero ¿cómo se dio cuenta de que existía ese inconsciente si no se ve? Pues porque él comienza a analizar las experiencias. Su palabra es la manera en la que se va dando cuenta cómo en el discurso de la gente salen esos pequeños deslices. ¿Nunca te pasó que le dijiste mamá a la maestra? Bueno, una vez a mi profe de matemáticas en la secundaria le dije marido, pero bueno, me da risa porque realmente sí me gustaba. Pero yo lo que quería decir era que era mi maestro preferido, entonces no sé por qué suprimir lo menos relevante para mí. Y todo eso no se rió porque sí le dije marido, pero sí había una cierta intención escondida. Pues a Freud llamó esto los lapsus linguae. Él decía que no son errores, sino que es tu inconsciente traicionante, porque en el fondo ese chisme quiere salir. Y para él es la única forma en la que lo va a dejar salir. A este archivo secreto se podía acceder a través de la interpretación de los sueños, o ese era uno de los métodos que él abordaba. A ver, pero pues estamos pasando por alto que en el psicoanálisis también vamos a encontrar fallas y problemas metodológicos. Especialmente en los casos de Freud, fueron estos cuestionados por la falta de objetividad que tenía y las interpretaciones sesgadas, aparte también de la modificación de la hipótesis de los casos en la situación en la que le sirviera a él como para que coincidiera con el caso. Hablando de eso, en un caso particular, por ejemplo el de Dora, donde Freud no supo trabajar de una manera adecuada con la transferencia, ya que pues no era lo suficientemente observador o basaba todo su trabajo en la teoría y pasaba por alto como lo que la analizada le quería decir. Por ejemplo, cuando ella denunciaba sentirse acosada por el señor K, Freud interpretó parte de esto como deseo inconsciente hacia él y no como lo que ella decía que era. Por lo cual podríamos decir que algunos de los errores más importantes de él es que durante la terapia invalidaba emocionalmente a sus analizados,
y también faltaba, bueno, le hizo falta como sensibilidad del contexto de la persona que analizaba. Ok. Pero, entonces, ¿qué pasaba cuando culpaba la resistencia de las fallas en el método? Bueno, a ver, no vamos a tapar el sol con un dedo. Freud era un señor victoriano y su teoría grita falocentrismo. Él cree que el desarrollo giraba en torno a la figura paterna y literal inventó el concepto de la envidia del pene. Yo no tengo envidia de pene, a mí el pene me da lástima. Yo cuando veo un pene que se para le digo, siéntese que no puedo ver la televisión. Les digo que no todo el psicoanálisis se puede resumir en Freud. También existen otros autores como, bueno, yo no conozco mucho, pero me gustaría que nuestra compañera Isai nos explicara un poquito sobre los principales escritos de Melanie Klein. Oh, bueno, ahorita que toca Vic, este tema, hablando de Melanie Klein, por si no sabían, ella nació en Viena, donde aquí se dio el mero ambiente del psicoanálisis gracias a Freud. Y algo que desde que Melanie entró al psicoanálisis fue como el boom, fue la extraña relación, porque ella no era médico, lo cual en ese momento era pues bastante extraño que alguien que estuviera dentro del psicoanálisis no fuera un médico. Era más o menos como si ahorita dijéramos que una persona va a entrar a cirugía cuando en realidad va a ver un video en lo que opera, como un video en YouTube, un tutorial, ya saben. Y es así, es como Melanie en sus principales aportes, ella dio la idea de que los niños también tenían una vida emocionalmente intensa. Pero antes de Klein, la verdad es que mucha gente pensaba que los niños pues no tenían estos procesos mentales tan complejos como los de un adulto. Es por eso que no se había explorado como esta perspectiva. Y hablando del juego, Klein justamente hablaba que el juego era el lenguaje con el que el niño se podía expresar, era su lenguaje inconsciente. Para Freud, los adultos hablaban en terapia, pero para Klein, los niños hablaban a través del juego. Y aquí también es donde empieza un drama bastante fuerte, porque Klein empezó a decir algo que ahorita consideraríamos súper polémico, y que es que los bebés sienten amor, pero también llegan a sentir odio. Entonces, cuando Melanie dio esta idea, pues en su momento todo el mundo psicoanalítico quedó como en pausa. Entonces, ¿podemos decir que ambos obtuvieron sus resultados de la observación clínica? Sí. Bueno, ya escuchándolos, me parece muy interesante, pues, porque realmente yo no conocía más que Freud, pero yo recuerdo que había alguien y que, bueno, en todo este tema del psicoanálisis, me acuerdo que algo que lo juzgan mucho es que no tiene validación científica. Entonces realmente, pero recuerdo que hubo alguien, no recuerdo mucho, pero que sí trató de eso. No sé si... de hecho, no sé si al que te refieras es Jacques Lacan, porque justo él empezó a hacer teorías científicas donde justo hablaba de esto, y mucha gente piensa que estas teorías son muy complicadas, pero ya justo cuando las empiezas a estudiar y entender un poco, la verdad tienen mucho sentido. Por ejemplo, algo que decía Lacan era que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje. O sea que muchas cosas que sentimos o pensamos sin darnos cuenta se nos terminan saliendo en sueños, en lapsus o comentarios que salen pues sin querer. Y la verdad pues a quién no le ha pasado, ¿no? También propuso algo que llamó los 3 registros, que el primero es lo imaginario, que es básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos y del ego. Lo simbólico, que tiene que ver con el lenguaje, las reglas que aprendemos para poder convivir con los demás. Y lo real, que estas son las cosas que a veces no sabemos cómo explicar porque nos sobrepasan. Otra teoría muy famosa que él estudió fue el estadio del espejo. Aquí nos decía Lacan que cuando un bebé se reconoce en un espejo, va a empezar a construir su identidad, como entendiendo, ok, este soy yo. Y aunque puede sonar como muy sencillo, pues realmente explica mucho sobre cómo formamos nuestra idea de nosotros mismos. Y algo que personalmente siento muy real de lo que decía Lacan es que los seres humanos siempre estamos deseando algo más. Tipo, conseguimos algo que queríamos y al rato ya estamos buscando otra cosa. Como que nunca nos sentimos completamente satisfechos. Entonces, pues sí puede sonar medio enredado al principio, pero creo que Lacan sí tenía mucho esta idea de poder entender el lenguaje, el inconsciente y pues también las experiencias en cómo influyen en nosotros. Bueno, realmente me sonó muy interesante porque no conocía más allá de Freud, en pocas palabras, simplemente era como que todo lo que conocía era Freud y algunos conceptos básicos, y realmente me sorprende que haya más como Melanie Klein o Lacan, y realmente
es interesante hasta qué punto lo llevaron estos autores, por así decirlo. Y pues bueno, realmente me queda a decir de que realmente no todo es Freud, realmente todo no solo gira en él. Fue alguien muy importante y fue el fundador, por así decirlo, de todo esto, de lo que ahora conocemos como una terapia, pero hubo más gente que aportó y que gracias a eso hoy existen varios modelos que, quieran que no, al final de cuentas se dio todo gracias a él y jamás vamos a decir que así lo critiquemos, el psicoanálisis siempre estará ahí y siempre va a estar. Sí, creo que el error es querer poner a pelear a los enfoques cuando podrían ser integrativos, porque recordemos que los principales fundadores de las técnicas o de las teorías cognitivo-conductuales son Aaron Beck y Albert Ellis, y ambos eran psicoanalistas. Entonces se podría rastrear, digámoslo así, el origen o cómo modificaron, por ejemplo, los mecanismos de defensa y lo adaptaron para generar una teoría y le cambiaron el nombre a distorsiones cognitivas. También el psicoanálisis fue como la base para estructurar el psiquismo o la psique humana, ¿no? Entonces, creo que cuestionar si es o no una ciencia es irrelevante teniendo en cuenta los aportes, al menos, no sé si epistemológicos, pero sí teóricos, que le brindó a las nuevas teorías o enfoques psicológicos. Creo que para este episodio cuestionar si es o no científico, si cumple o no con esta metodología, nos llevaría mucho tiempo. Creo que el día de hoy hasta aquí lo dejamos y pues hasta aquí termina nuestro viaje. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Lo repitemos?